Hoy te voy a contar una historia real. Y cuando digo real, no me refiero a un mito de internet, a una leyenda urbana de foros antiguos o a una teoría técnica. Es un caso 100% verídico de un seguidor de este canal, alguien que, como tú, buscaba una alternativa y se topó con un muro. Pero, sobre todo, este video es una advertencia. Quiero que lo que vas a escuchar hoy te sirva de escudo. Mi objetivo es que, después de ver este video, nunca más caigas en la trampa número 1 que hace que la gente abandone Linux y regrese derrotada a Windows. Porque sí, hay una razón principal por la que los nuevos usuarios se rinden, y lo más increíble es que casi nadie la dice con claridad. Es algo tan obvio que parece absurdo que no se repita en cada tutorial. Pero Internet nos enseña exactamente lo contrario, te bombardean con frases como usa la terminal, es más rápido, es mejor así. Esa cultura es, precisamente, la que termina expulsando a los usuarios nuevos e incluso no tanto. Estaba revisando el Reddit oficial de Linux para Noobs, un espacio que yo creé, y debería ser un refugio para aprender, cuando vi un post que detuvo mi scroll en seco. El título era una declaración de derrota absoluta, me rindo, Linux me defraudó brutalmente. Al entrar, me encontré con un texto larguísimo. Mi primera impresión fue que algo catastrófico había pasado, pensé que el sistema se había roto por completo o que había perdido datos importantes. Pero la realidad era mucho más sutil y, por eso mismo, mucho más peligrosa. No era un fallo del sistema, era un fallo de la experiencia. El usuario contaba que usaba un juego viejo de Windows llamado Asterfire. Para él, este juego funcionaba perfecto en Linux. No había tenido quejas, no había tenido lag, simplemente funcionaba. Y esa es la magia inicial de Linux que todos amamos. Hasta que un día, el juego dejó de abrir. Así, sin más. El usuario hizo lo que cualquier persona con sentido común haría, intentó reinstalarlo, probó un par de cosas básicas, pero nada funcionó. Y aquí es donde cometió el error que Internet le obligó a cometer, abrir la terminal. Buscó en foros, copió lo que leyó y ejecutó un comando. En ese momento, la pantalla le devolvió un error que lo dejó helado, Juan no soporta aplicaciones de 32 bits. Aquí es donde la historia se pone interesante y donde quiero que te detengas a pensar. Si este error le hubiera pasado en Windows, el usuario probablemente lo habría ignorado o lo habría dejado para otro día. No habría sido un trauma. Pero en Linux, cada fallo mínimo se siente como una traición. Cambiar de Windows a Linux es como cambiar un auto viejo y roto por uno moderno y nuevo. En tu coche viejo, tolerabas que el motor hiciera ruidos, que la ventana no bajara bien o que a veces le costara arrancar. Sabías cómo manejar esas fallas. Pero cuando te subes al coche nuevo, el que se supone que es mejor y más eficiente, cualquier pequeño ruido se vuelve inaceptable. Si el coche nuevo no arranca a la primera, te frustras el doble porque esperabas que todo fuera perfecto. Eso fue lo que pasó con Asterfire. El juego antes funcionaba, ahora, no. Y de repente, por un mensaje sobre 32 bits, todo el sistema operativo empezó a parecer una mala idea. La confianza en Linux es frágil cuando estás empezando. Cada comando que no entiendes, cada hora buscando una solución que no funciona, es un martillazo a esa confianza. El usuario se sintió perdido en un mar de letras blancas sobre fondo negro, intentando arreglar algo que, en teoría, no debería ser tan difícil. Hasta que llegó al punto de no retorno, la decisión de rendirse. Y lo entiendo. Nadie quiere pasar su tiempo libre peleando con una terminal por un juego antiguo. Pero aquí está la clave de todo el video. ¿Era un problema difícil de resolver? Para nada. Era algo extremadamente simple que se convirtió en una montaña rusa por culpa de la terminal. Linux no necesita que seas un programador para jugar. Las aplicaciones gráficas están ahí precisamente para evitar este drama. Y en este caso, la solución era tan sencilla que parece una broma, solo había que usar Battles y abrir la app con un clic. Battles es una aplicación gráfica diseñada para que no tengas que tocar ni un solo comando. Te permite gestionar tus apps y juegos de Windows de forma intuitiva. De hecho, es el método que ya te he mostrado en mi video, tu app de Windows en Linux fácil. Battles hace todo el trabajo sucio por ti.
gestiona WAN, configura los prefijos y soluciona esos errores de compatibilidad automáticamente. Sin comandos, sin errores crípticos y, sobre todo, sin perder la paciencia. ¿Qué falló realmente? No falló Linux. El sistema era capaz de correr el juego. Tampoco falló el juego. Falló el método de solución. Internet empuja al usuario directamente a la terminal, aunque no la necesite. Le hace creer que la única forma de ser un usuario de verdad es sufriendo con el teclado. Y ese es el problema real. Cuando algo falla y no entiendes lo que estás haciendo, todo se vuelve más difícil de lo que es en realidad. Así es como una solución de un clic se convierte en una razón para abandonar un sistema operativo entero. Una advertencia para todos. Esta historia importa porque este seguidor estuvo a un paso de irse para siempre. Si no hubiera buscado ayuda de la forma correcta, hoy sería un usuario menos y alguien que hablaría mal de Linux por una mala experiencia que se pudo evitar. Si eres nuevo en Linux, quédate con este consejo: no empieces por la terminal. No es obligatoria, no es un rito de iniciación. Empieza por lo gráfico, busca las aplicaciones que te facilitan la vida. Hazlo fácil para ti. Ya habrá tiempo de aprender comandos si tú quieres, pero que sea por curiosidad, no por necesidad. Si eres un usuario veterano, recuerda que Linux ha evolucionado. Muchas de las cosas que antes eran un dolor de cabeza, hoy son un clic. No obligues a los nuevos a pasar por el mismo camino difícil que pasaste tú hace años. Este canal existe para esto, para mostrar la cara de Linux que casi nadie enseña. La cara sencilla, la intuitiva, la que no te hace querer tirar la computadora por la ventana. Mi meta es evitar que la gente se vaya por las razones equivocadas. Si quieres que más personas conozcan esta verdad y no caigan en estas trampas, apóyame con tu suscripción y un like. Cada gesto ayuda a que este mensaje llegue a quien está a punto de rendirse. Ahora dime tú, ¿te ha pasado que un problema pequeño se hizo gigante por culpa de la terminal? ¿Crees que estamos asustando a los nuevos usuarios sin necesidad? Te leo en los comentarios. Yo soy Linux para Nux. Y como siempre digo, Linux no es difícil, difícil es usarlo como te lo enseñaron antes. Hasta la próxima.